¿Qué pasó con la causa del tractorazo que hubo en septiembre de 2015, todavía gobierno de Sergio Uribarri, los chacareros protestando con sus tractores frente a Casa de Gobierno, entrando a la explanada de Casa de Gobierno con los tractores, mucha gente, muchos dirigentes de primer nivel del ruralismo, y hubo situaciones de violencia y quienes peor la pasaron fueron los policías que estaban enfrente de Casa de Gobierno, ¿no? Exactamente. Recordemos, este tractorazo pasó el 3 de septiembre de 2015, terminó en una batahola, algunos dirigentes ruralistas terminaron arrojándole a los policías con todo, también hubo golpes de puño, muchos policías salieron heridos, y llevaron este tema a la justicia con una denuncia penal contra los principales dirigentes, ¿no?, que estaban a la cabeza de esta protesta. Incitación a la violencia y el delito lesiones, que se le imputó. Y lesiones. Pero ¿qué pasó? Durante cuatro años esta causa que estuvo a cargo del fiscal Santiago Brugo, hubo conversaciones y negociaciones para llegar a una salida alternativa. Lo que se buscaba es el pago de una indemnización a los policías que se habían visto afectados por estas situaciones de violencia. Primero fue el pedido de una indemnización de 1 millón de pesos repartido entre 10 personas. Finalmente se acordó en 400.000 pesos la indemnización. Una parte. Lo que parecía que terminaba esta causa no fue así. No. Hubo un sobreseimiento que hoy fue revocado por un camarista. El 10 de abril, el juez de garantías, Mauricio Meyer, dictó el sobreseimiento y el juez Alejandro Gripo, hoy juez de apelaciones, revocó esa decisión por una apelación de uno de los policías que fue lesionado en aquella protesta. Quien puede darnos detalles de cómo está la causa ahora y cómo sigue el trámite en la justicia es el abogado Bartolomé Gallero, que está en comunicación con la Radio Pública de Paraná. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, lo saludan. Doctor Gallero, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Gonzalo Núñez y señor Ricardo Leguizamón, ¿cómo le va? Muy bien. Mucho gusto. Bien, gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué pasó hoy en la audiencia en la justicia? Donde pensábamos que ya el sobreseimiento estaba para los 4 ruralistas, esto hoy se revocó. Bueno, ha sido muy elocuente usted en el resumen de todos el procedimiento y los acontecimientos como sucedieron. El 10 de abril sí, se dictó el sobreseimiento de los imputados, entre los que están Bower, Bell, Echeverría y De Angeli. Nosotros apelamos la medida, yo en representación de Walter Velázquez, porque entendía de que no era procedente el sobreseimiento. Y el juez Mayer se basa sobre todo en un acuerdo que hubo en el que mi pupilo ni siquiera participó, no tuvo ningún tipo de injerencia. Y otra de las cuestiones que inclusive la mediación penal como medio de resolución de conflicto, o sea, está basado en los principios de voluntariedad, confidencialidad, ¿no es cierto? Pero no ningún tipo de injerencia mi pupilo, mi defendido, porque no era, entonces no continuó el querellante, apelamos la medida porque no lo creíamos conveniente. A ver, le explico para que más o menos se entienda. El señor Velázquez fue el más perjudicado de todos los policías. Terminó con lesiones que lo terminó yéndose de la fuerza, con un 66% de incapacidad, con más de un 40% de la pérdida de la audición, con posibles daños neurológicos, pérdida de la memoria a corto plazo. Más o menos de resumen, no tengo el expediente en este momento para decirle exactamente, es lo que más o menos recuerdo. Recordemos que en aquella protesta de septiembre de 2015, el tractorazo, hubo situaciones de violencia, volaban restos de cabezas de ganado y que impactaban sobre los policías que estaban ahí al frente. Bueno, Walter Martínez, uno de los... Velázquez, perdón, uno de los que peor la pasó con esta situación, ¿no? Sí, realmente, o sea, es el que salió más damnificado. Por eso nosotros apelamos ese sobreseimiento que muy conspicuamente el doctor Gripo lo revocó ese sobreseimiento, siguiendo la causa ahora. En todo caso, la audiencia dijo, pueden llegar a recaratular sacando a estos sujetos que han acordado, ¿no es cierto?, a los policías que acordaron, que prestaron su consentimiento a la mediación para terminar con el conflicto penal. Nosotros
precisamente no terminamos porque ni siquiera estuvimos en el acuerdo. O sea, no es que... no claro, sé si... Claro. ¿Y ese acuerdo puede quedar firme no estando todas las partes, habiendo, digamos, su cliente, por ejemplo, no firmó? ¿Ese acuerdo es válido? El acuerdo es válido, pero para las personas intervinientes es como si nosotros acordamos y Gonzalo Núñez no acuerda, o sea, entre nosotros va a ser válido, pero no con respecto al tercero. Acá verás que no tiene intervención ni injerencia en ese acuerdo. Doctor, ahora la Fiscalía estaba a favor de que se confirme el sobreseimiento. ¿Puede ser que ahora suceda que si se avanza en este proceso ahora, la Fiscalía no quiera acusar? ¿Cómo sería ahí el proceso? ¿Seguiría solamente usted impulsando la causa? Lo que pasa es que si hubieran dictado el sobreseimiento, a mí se me acaba cualquier posibilidad de llevar adelante la acción penal. En el caso del principio de oportunidad, si decide desestimar, el Ministerio Público decide desestimar la acción pública, puede hacerlo. Yo tendría que seguirlo, a esa acción pública, convertirla en acción privada de acuerdo al artículo 210 del Código Procesal Penal y llevarla adelante yo con nuestros escasos medios. No somos el Estado como para llevar adelante si la tendremos que llevar adelante, la llevaremos adelante, ¿no es cierto? No tenemos otra, sí no tenemos, pero el doctor Brugo es muy bueno en su tarea, no creo de que deje de llevar adelante la acción pública. Y cualquier cuestión la tendré que apelar al fiscal general dentro de los 3 días si llegasen a tomar esa medida para que sigan con la causa. Claro. Y si no, la seguiré yo. ¿Por qué consideran de que, recordemos, están acusando a 4 dirigentes que son de la primera línea de Federación Agraria, pero que no son los autores materiales, no se los ve arrojando cabeza de ganado, por ejemplo, a Alfredo Bel o a Elvio Guía? ¿Por qué para usted necesitan ser sancionados penalmente ellos? A ver, el delito de la incitación a la violencia colectiva, por el solo hecho de incitar, o sea, por impulsar, estimular, arengar a la manifestación que son los dirigentes, tienen una responsabilidad. El solo hecho de impulsar esa arenga en contra de los funcionarios policiales ya se configura el delito. Le comento más o menos, me acuerdo la declaración de Gustavo Maslein, para que sepa, dice que él mismo se entrevistó con Atilio De Angeli, con Elvio García, y les dijo, muchachos, o sea, que bajen un poco los decibeles y todo, y no, hicieron caso omiso. Entonces luego empezaron con los cánticos, empezaron a quemar gomas y empezaron las agresiones verbales, y había otro muchacho de apellido Barolín, dice él, más leer la declaración, que es oriundo de La Paz, quien insultaba a todos los funcionarios policiales e incitaba a las agresiones en el lugar. Eso está en las declaraciones del expediente. Ya pasaron 4 años, entonces estos testimonios pueden servir para reconstruir aquello que sucedió, para ver si hubo incitación o no, si, como nos comentaba que ahí Maslein comentaba que no le hicieron caso cuando le pedía que bajen un poco los ánimos. Entonces esos testimonios que se hicieron al principio de la causa pueden servir para llegar a una resolución, ¿no?, de este caso. Es que justamente con los testimonios de los que contamos con los testimonios de los propios policías que salieron lesionados, o sea, salieron lesionados, les tiraron orina, restos óseos, es bastante vejatorio, y no dejan de ser la autoridad institucional que merecen todo el respeto, por lo menos para mi parte. ¿Cuál es el argumento que utilizó el juez de juicio hoy para revocar el sobreseimiento? A ver, el juez dijo que el sobreseimiento puede ser parcial respecto a aquellos que suscribieron el acuerdo, pero no puede llegar a afectar el derecho a tener, o sea, la actuación del derecho penal a una de las víctimas, una de las principales víctimas inclusive, porque si no, a ver cómo lo explico. Sí, lo entiendo. Se entiende. Ahora, que no sea por mayoría de voto, vendría a ser lo que me llama la atención, le pedía que me contara este dato, lo que me llama de la atención, que el juez de garantías, Mauricio Mayer, no haya tenido en cuenta a la totalidad de las víctimas, ¿no?, de los afectados, que se haya pronunciado sobre un grupo mayoritario, pero no sobre todos. Por eso le hacía notar esta situación.
Claro, lo que pasa es que en derecho, como es opinable, puede tener una opinión distinta y respetable como cualquier otro. En derecho todos manejamos la gama de grises, decimos no, todo es blanco y negro. Bueno, ¿y ahora cómo sigue el proceso? ¿Qué plazos hay? Porque los chacareros, los dirigentes, ¿pueden apelar también esta decisión del juez Gripo? No, ahora sigue, no pueden apelar la del juez Gripo, no pueden. Y yo voy a tratar ahora de solicitar que se establezca el artículo 91 y que se caratule como lesiones gravísimas también, porque él quedó totalmente incapacitado para... Ya no estamos hablando de lesiones graves, sino gravísimas, no artículo 90, sino artículo 91 del Código Penal. ¿Y qué pena les correspondería en caso de hallarlos culpables la justicia? En caso de hallarlo al que arrojó, por ejemplo, el resto se ve clarito por unas fotos de sus colegas, ¿no es cierto?, de periodistas que acortaron, podría ser de 1 a 6 años si fueran lesiones graves, o de 3 a 10 si fueran lesiones gravísimas. Depende de cómo lo llevemos adelante a través de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y después, de acuerdo a la incitación a la violencia, creo que es de 3 a 6 años de prisión, si no me equivoco, de acuerdo al artículo 12, la verdad que no recuerdo bien. Bien, doctor Gallero, gracias por habernos aportado estos datos y para entender un poco cómo sigue esta causa, que viene desde septiembre de 2015, cuando ocurrió el tractorazo frente a Casa de Gobierno, y bueno, también atender la situación del personal policial que se vio afectado en eso, que generalmente son los olvidados en este tipo de situaciones, ¿no? Tal cual, usted lo ha dicho perfectamente. Nos olvidamos de la institución policial y de cómo, estos sujetos fueron insultados, vejados, y a 4 años no tenemos todavía salvo algunos que acordaron, ¿no es cierto? O sea, no tenemos ni siquiera un pequeño atisbo de responsabilidad para los que actuaron en ese momento. Lo que quiero decir, por ejemplo, que todas estas personas pertenecientes a la Federación Agraria, no son personas excluidas sociales, no se trata de un delito de bagatela de personas marginadas sociales, son personas con una cultura y un nivel social que comprendían lo que estaban haciendo. ¿Me explico? Sí. Y a eso es lo que queremos llegar. Bien. Gracias, doctor Gallero, por este contacto. No, por favor. Gracias a usted, señor Leguizamón. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Era el doctor Bartolomé Gallero, abogado de los policías afectados por el acto de violencia, como están acusando, que ocurrió durante el tractorazo de septiembre de 2015 frente a Casa de Gobierno.